Sábado 7 de septiembre de 2013, asunto inédito 18 en el ciclo alternativo, 11 en el ciclo biológico, 4 horas 44 minutos. La enzima encargada de transferir un grupo fosfato de fosforilar a una molécula que actúa como aceptora y que se denomina sustrato es la exoquinasa. Y se podría tender a creer que es cierto que como exosa la exoquinasa es una enzima de baja especificidad, como se afirma en la Enciclopedia Universal. Pero en el libro de Albers la exoquinasa aparece como altamente específica, de tal modo que es la enzima encargada de añadir un grupo fosfato a la D-glucosa, pero que sin embargo no reacciona con la L-glucosa, su isómero óptico. Y es que en todos los monosacáridos simples hay uno o varios carbonos asimétricos, con una sola excepción. Y el caso más sencillo es el del gliceraldehído, donde hay un centro de asimetría, lo que origina dos conformaciones posibles, los isómeros D y L. Y la D-glucosa y la L-glucosa son epímeros, es decir, el C4, el carbono 4, tiene configuración opuesta en ambas estructuras, y eso hace que tengan propiedades ópticas distintas. O lo que es lo mismo, rotan en sentido opuesto, así que lo que ahora ya no sé es si aceptar que sean lo que se dice que son en la Enciclopedia Popular las exoquinasas existentes en los organismos, que la exoquinasa 1 tenga 5 isoformas que son producidas por splicing alternativo, y que la exoquinasa 2 pueda estar involucrada en un incremento de la glucólisis en células cancerígenas, que haya 4 exoquinasas distintas y que la cuarta también tenga 3 isoformas, que en esto nos encontramos con un número idéntico de principios de termodinámica, cuando si no hay una cuarta ley de termodinámica, aquella ley que trataría de la ocultación de la energía, no la hay porque existe un principio cero que sostiene que la temperatura tiene sentido igual que el tiempo del presente, del pasado y del futuro, sentido vectorial. Mientras que el principio primero fue el segundo en descubrirse, el de la conservación de la energía, y el cuarto se llama tercero y asevera que existe una temperatura tan baja que jamás se puede alcanzar, cuando el segundo es el principio de la entropía y fue el primero en descubrirse. Pero a pesar de estos órdenes que me fueron descritos exactamente así, el profesor Goldstein asegura que la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Y no solo se han deducido a partir de estos 4 principios las propiedades de la materia, sino el destino de todo el universo. Lo que sucede es que eso era lo que se pensaba en el momento en que el profesor Goldstein escribía sus guiones en la década de los 80, cuando el universo era un universo universalmente homogéneo, y ahora lo que podemos contemplar es el modelo de universo fractal que se opone al del universo homogéneo, y afirma que dicha fractalidad origina leyes del movimiento que son autoorganizativas. ¿Qué es esta la teoría que ha elaborado
Loren Notal, y que responde al universo como una gran función de onda, esa función de onda a la que se refería el padre Jung, y que tendrá que ver con las ecuaciones de Schrödinger. Y qué curioso, íbamos caminando y contemplando la peña Caresas, sujetual, objetual, objetivante, cuando a los pocos pasos tuvimos que enfrentarnos por ese camino de polvo, con una alternativa que o bien nos conducía por el camino de Santiago, entre comillas fenomenológicas, o bien por la senda verde hasta el enlace con el tramo de Solvay a Castañera. Que yo no sé en aquel momento si pensé siquiera, pero ayer, al observarlo en las fotografías, lo cual también podría tenerse por un estado de superposición como el que describe la mecánica cuántica, o bien por un principio de incertidumbre donde no se pueden determinar simultáneamente y con precisión ciertos pares de variables físicas, que son las variables conjugadas, es decir, la posición y la cantidad de movimiento. Y cuanto mayor es la certeza con la que se conoce la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimiento lineal. Igual que la energía y el tiempo, también serían un par de variables conjugadas. Y ese sendero, que es el que yo no recorro, anda una parte del trazado del que fuera proyecto el ferrocarril de la Compañía de Ferrocarriles de San Martín del Rey Aurelio, Lieres, Gijón, El Musel, porque Solvay compró el yacimiento de Ulla de Lieres en 1901 para suministrar combustibles a su nueva fábrica de Torrelavega, aunque en la página de la empresa se afirma que la fábrica de Torrelavega se adquiere en 1904 y no aparece siquiera esta propiedad, que terminó por pasar a manos de Unosa y de la que Solvay se desliga en 1971, que es cuando yo me echo mano a la cabeza, como hacía muchos años que no hacía, para comprobar si el agujero de aquella sosa cáustica de Torrelavega aún sigue ahí. Y ahí sigue, admitiendo toda la huella del índice, que no quiero pararme a pensar que hubiera pensado Solvay de mi accidente si se lo hubiera contado como sucedió. Y todo sabes porque tardé y porque no regresé con la sosa correcta, porque siempre se me ha volado el tiempo. Así que el padre Jung tal vez no estaba refiriéndose a Planck cuando criticaba como insensatez al que convierte al Dios de los cristianos en un solucionador de problemas, como es el caso de Newton, cuando incluso llega a expresar que el tiempo y el espacio son los sentidos de Dios, que eso es algo inconcebible para un monje que además tuvo una vocación como la que él tuvo, ser monje únicamente del monasterio de Poblet, que es la vocación espiritual más determinista de la que yo haya escuchado hablar jamás. O Einstein, que hace de Dios también un Dios exterior o un Dios, como lo piensan los experimentalistas que se encuentran delante de un sistema cuántico como Heisenberg. Cuando los sistemas cuánticos gozan de una realidad potencial donde gracias a la interacción yo voy a hacer que el sistema tenga unas propiedades en acto y que no están determinadas, porque por la superposición nunca vamos a poder determinar el momento en el que va a salir disparada una partícula alfa de un núcleo, y que no es la conciencia lo que nos hace capaces de interpretar los resultados no determinados. Porque si obtenemos resultados es porque somos sistemas físicos, que interactuamos con los sistemas físicos. Y cuando el hombre no está, como el hombre no estaba en el instante de creación de las leyes de la mecánica cuántica, antes de la existencia de los átomos y las moléculas, la interacción de las cosas activa el ambiente circundante, y el ambiente circundante actúa como descargador de información. Y en la teoría de Loren Notal, la relatividad de escala, donde la teoría clásica no puede ofrecer respuestas a determinadas preguntas porque funciona a partir de condiciones iniciales,
la relatividad de escala puede predecir cualquier cosa porque es probabilística y predice en función del entorno. Con la curiosa idea de que no será necesario añadir ecuaciones suplementarias de movimiento porque la masa, el spin y la carga aparecen como unas propiedades emergentes a partir de los mismos caminos en espacio-tiempo identificados por geodésicas. Y el movimiento se deduce del hecho de que las partículas, entre comillas fenomenológicas, quieren seguir, entre comillas fenomenológicas, los caminos más cortos. Que en esta lógica me estoy basando yo precisamente en mi diseño. Y luego con Notale desaparece la teoría de la inflación y se considera que no hay necesidad ni de una materia oscura ni de energía oscura, porque lo que tiene lugar es una constante cosmológica que es tan grande que se corresponde al 75% del universo. Que es cuando no me extraña que el padre Yup denuncie, siempre en un tono calmo, un desplazamiento del problema, un dar solución matemáticamente a una posibilidad real, que simplemente está indicando que de alguna forma las soluciones son varias. Y donde si hay comunicación en el multiverso, ya nos encontramos de nuevo inmersos en un universo global, pero que no nos explica en ningún momento cómo resolver el problema, porque lo que Notale nos sabe construir es una teoría cuántica de la gravitación. Y yo, las leyes de la termodinámica, las necesitaba enumerar porque si alguien va a captar la atención de Planck, será Rudolf Clausius, que no te voy a pedir disculpas por esto de hoy, querido profesor. Y ahora son las 6 horas y 10 minutos. Y cuando realizaba el envío, las 5 horas 57 minutos.